Los sorprendentes payasitos, área al cuadrado y perímetro. Érase una vez una pequeña ciudad de Colombia donde solo existían niños, los cuales amaban los videojuegos, pues para ellos lo más importante era eso, jugar en el día en sus celulares y no hacer nada más. Ni siquiera sus estudios le importaban. De pronto un día vieron ingresar a su ciudad personas súper extrañas, muchos mayores que ellos. Además vestían trajes muy llamativos y en sus rostros tenían distintos colores. Asimismo traían con ellos varios objetos que jamás habían mirado. Pues esas personas decidieron instalar en esta ciudad un circo, el cual era diferente a los demás, ya que ellos tenían como objetivo que los niños se diviertan y a la vez aprendan. Por esa razón les pareció muy llamativo enseñar en esta ciudad. Al principio todo era complicado, ya que los niños jamás habían visto algo tan extraño, y por esta razón tenían miedo a acercarse a ellos. Por lo cual, el dueño del circo y los payasos decidieron hacer un show al aire libre. Fue cuando entonces el niño más mayor y más curioso de la ciudad empezó a acercarse hasta ese lugar, y entonces escuchó a los payasos hablar de las diferentes cosas que habían traído para el show. Primero mencionaron algo sobre el círculo de fuego por el cual un feroz león pasaba, luego una jaula en forma de rectángulo donde un pequeño chimpancé dormía. Fue ahí entonces cuando el niño curioso decidió ir a llamar a sus otros amigos para conocer más de lo que había en ese circo. Los niños, al escuchar todo esto, sintieron intriga y sacaron valentía para acercarse a ese lugar, y precisamente en ese momento iba a comenzar el show. Entonces los payasitos empezaron a sacar diferentes figuras, y esto fue sorpresa para los niños, ya que no veían por ningún lado los animales que había hablado su amigo. Antes de empezar la función, el payasito Perímetro se sintió un poco triste, porque ninguno de los espectadores estaba contentos y se quería ir, pero al mirar al payasito tuvieron compasión y decidieron quedarse. Entonces, al ver que los niños volvían, el payasito Perímetro rápidamente sacó de un pequeño bolsillo un extraño reloj en forma triangular y dijo: «Oh, es hora de empezar la función y de aprender». Después de esto, preguntó: «¿Alguien conoce qué figura es esta?», pero nadie respondía. En eso, sigilosamente, el payaso Área al cuadrado respondió: «Sí, yo sé, es un triángulo, y sé más cosas, por ejemplo su área, y se mide así. Área igual a base por altura sobre 2». ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Los niños quedaron sorprendidos porque, como saben, nunca habían escuchado esto, por lo que los niños se entusiasmaron y quisieron saber mucho más. Entonces, el payasito Área al cuadrado, muy contento, preguntó: ¿alguien sabe cómo sacar el perímetro de esta figura triangular? El payasito Perímetro respondió: «Sí, yo sé. Para sacar el perímetro del triángulo o de cualquier figura debemos sumar todos sus lados. Por ejemplo, del triángulo es P igual a lado más lado más lado». Y así siguió con las figuras básicas que se encontraban en el circo, como por ejemplo el cuadrado, la maleta de uno de los payasitos; el rectángulo, una jaula donde supuestamente dormía un chimpancé; el romboide eran las gradas por donde se subía al gran escenario, y todas estas figuras tenían la fórmula igual, que es área igual a base por altura, y perímetro sería lado más lado más lado más lado, y un círculo, el cual era un aro que supuestamente era el aro de fuego por donde pasaba el feroz león, y su área era pi por radio al cuadrado, y su perímetro 2 por pi por radio. El cuadro en forma de diamante que le pertenecía al dueño del circo, y su área se mide así: diagonal vertical por diagonal horizontal sobre 2. El escenario del circo, que tenía forma de trapecio, y su área es la suma de su base superior y su base inferior dividida entre 2 y multiplicado por su altura.
¿Entendieron, niños?, preguntó el payasito, y ellos respondieron entusiasmados: sí. Entonces el payasito Perímetros dijo: ahora vamos a jugar, y sacó algo muy extraño, una figura compuesta por pequeñas figuras donde tenían que sacar su área y perímetro, y así llevarse el premio sorpresa, un ticket para la siguiente función y una beca para estudiar en la universidad. Los niños, al finalizar la función, salieron felices y cada vez que encontraban una figura, la medían, buscaban su área y su perímetro. Al final, la estrategia del circo solamente era para que los niños se motiven a estudiar. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, un mundo de